Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Frío, ¿eh? Ay, bastante. Bueno, el 17 de junio, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La Asamblea General de la ONU proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, resolución 49/115. Se invitó a los estados a que dedicaran el Día Mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos en la sequía y respecto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Argentina suscribió en 1994 y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación mediante el dictado de la Ley 24.701. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Autoridad de Aplicación en materia ambiental de dicha ley y consecuentemente en el órgano de coordinación nacional a través de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación. Tema del 2016, cooperación inclusiva para lograr neutralizar la degradación de la tierra. Y obviamente que estamos con la especialista, con la que sabe, con la que nos va a contar, con la que nos va a desasnar y hablar sobre este tema tan interesante, ¿no? Un poquito, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, hoy, en realidad el 17 es, o sea, dentro de 2 días, y bueno, como estamos dentro de la semana, vamos a aprovechar a hablar un poquito del tema, porque nosotros nos toca bastante de cerca, ¿sí? Hay 2 palabras acá que tenemos que definir bien. Una cosa es lo que es desertificación y el otro es el sequía. Digamos, uno lucha contra las dos, pero son 2 cosas diferentes que están en parte relacionadas, ¿sí? Bien. A la sequía, ¿qué te suena? A ver. Y falta de agua, básicamente. Falta de agua. Bueno, la falta de precipitación, muchos nosotros como personas, como seres humanos, no podemos hacer. O sea, eso lo regula más que nada la naturaleza. La naturaleza, tal cual. Entonces, digamos, la sequía es un proceso natural que nosotros vamos a tener que aceptar y, bueno, trabajar para vivir con digamos, la forma o los tiempos de lluvia, las fechas, las épocas de lluvia o no lluvia que nos dé la naturaleza. La desertificación, en cambio, es otro tipo de proceso, ya no es algo solamente natural. ¿Qué es? Y ahí un poco vamos a ver el tema de, digamos, a ver, la desertificación, ¿sí? Desertificación, desierto, suena parecido, ¿sí? Es el proceso por el cual la tierra pierde la riqueza que tiene, ¿sí? Porque deja de ser rica, de tener, digamos, a ver cómo lo puedo decir sin complicarla. Un ejemplo gráfico, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos un desierto, ¿sí? Pero bueno, básicamente son procesos que le ocurren al sustrato, a la tierra, sean naturales, sean antropológicos, que hacen que la tierra deje de tener su productividad. ¿Sí? O sea, que nos deje de servir para lo que nos servía. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado y ver cómo podemos trabajar para evitar eso. Entonces, bueno, si vamos a una definición de diccionario, si quieren, es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, secas, ¿sí? Resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. O sea, una definición que uno va al diccionario y busca, va a aparecer eso. La República Argentina tiene dentro de su territorio casi 75% de tierras con estas características, ¿sí? Hay muchas regiones, está todo clasificado, ¿sí? En lo que es el Ministerio de Nación. Si uno entra ahí a la Dirección de Conservación del Suelo y la lucha contra la desertificación, han hecho estudios, mapas, hay mucha información para poder leer y interiorizarse sobre el tema. Entre esas regiones está la Patagonia. ¿Sí? Claro. O sea, no somos los únicos, o sea, la Patagonia no es lo único desierto en la Argentina. Y porque siempre como que se puntualiza ahí, ¿no? Hablas de desierto, de sequía, de Patagonia. Bien, pero bueno, hay otras regiones dentro de Argentina, imagínense un 75%, es bastante alto. Muchísimo. ¿Sí? Dentro de lo que es provincia de Chubut, en el 2011 se armó
una red provincial de desertificación en la cual participan muchas actividades, muchas instituciones, no solamente gubernamentales, sino también instituciones como CONICET, como CEMPAT, bueno, universidades, INTA, INTI. Ellos van realizando acciones dentro de lo que uno pudiendo de manera ¿Qué tipo de coordinar. acciones, María José? Yo creo que sobre todo van a las educativas, a trabajar con la gente de campo, ¿sí? Porque bueno, en nuestra zona ahora vamos a ver cuáles son los factores que más, digamos, ayudan a la desertificación y qué cosas no tenemos que hacer para evitarlas, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente se está trabajando de a poquito para poder contrarrestar los efectos, ¿sí? Dentro de este proceso, entonces, habíamos dicho que es un proceso en el cual se varían los factores de la tierra. Puede ser que haya lugares en donde haya una desertificación que le dicen geológica, o sea, en donde el humano no tenga nada que ver. Esos lugares son los menos, pero bueno, cuando las condiciones climáticas son muy duras, la cuestión de desertificación se puede producir solamente por cuestiones climáticas. Claro. ¿Sí? Y el hombre en ese sentido, bueno, está a un costado. Claro, es natural. Es natural, exacto. Son pocos los lugares, ¿sí? Estamos hablando de lugares más desérticos. Nosotros acá en nuestra zona no tenemos muchos de esos, pero bueno, existen, digamos, como todas las cuestiones ambientales, hay cosas o equilibrios ambientales que están, o procesos que existen más allá de que esté el humano o no, y cuando está el humano, el proceso es mucho más rápido y el problema es mucho más grande, ¿sí? Entonces ahí un poco vamos a ver cuáles son, digamos, por qué es un problema la desertificación. O sea, la semana pasada habíamos hablado de biodiversidad, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, un poco cuando uno pierde todo ese la riqueza de ese suelo, ya estamos perdiendo mucho de lo que le da sustento a las plantas, a los animales. Por ende, pone en peligro, este proceso de desertificación pone en peligro la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades que existen en ese lugar. ¿Sí? Entonces ahí está la importancia de la lucha contra la desertificación. O sea, nosotros perdemos una riqueza del suelo y perdemos mucho más que lo que, o sea, una producción, digamos, de una persona. Estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo flora, fauna. Claro. ¿Sí? Y ahí, bueno, ya hablamos de todo lo que traía el problema de la pérdida de la biodiversidad. Entonces ahí estamos trabajando como una consecuencia. Bien. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles? Bueno, a ver, hay muchas causas. Principalmente, bueno, podemos tener el clima, que ya sabemos, ¿sí? Una lluvia muy fuerte arrastra todo lo que es el sustrato superficial, y esa parte de arriba de la tierra se pierde. Mucho viento, ¿sí? El viento, cuando tenemos acá, nosotros lo vemos, cuando sopla mucho viento, que se vuela todo. Bueno, toda esa parte superficial de la tierra es la más rica, entonces también lo estamos perdiendo. La topografía, ¿sí? Según cómo sea nuestro suelo, vamos a tener más, por ejemplo, si llueve y tenemos una caída, vamos a tener más caída de agua más rápido, y ahí se nos hacen los cañadones, los problemas que nosotros siempre hemos tenido. Sí. El estado del suelo, ¿sí? Si el suelo es pedregoso o no es pedregoso, si es arenoso, todas esas cuestiones son cuestiones naturales que hacen o modifican, digamos, el grado de desertificación que puede tener. Y, por último, pero no menos importante, yo creo que entre otras es la más importante, la actividad humana. Nosotros acá, en nuestra zona, tenemos muchos campos donde hay muchas ovejas. Sí, es cierto. Perdón. No, está bien. Tenemos zonas donde hay vacas también, ¿sí? Y bueno, poner muchas ovejas en un solo campo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Más allá que coman mucho, pisotean mucho. Y todos sabemos que cuando hay mucho pisoteo, digamos, la tierra se compacta mucho más, las plantas ya le cuesta más crecer, entonces ahí empiezan también los procesos de desertificación. ¿Sí?
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, bueno, el sobrepastoreo, todo lo que es la extracción de las plantas nativas de la zona. Estamos viendo, por ejemplo, cuando se va a hacer un loteo. Eso sería el aporte humano para la desertificación, ¿verdad? Por ejemplo, eso. Claro, todo eso favorece la desertificación. Son acciones que el hombre tiene que controlar, o por lo menos tenemos que manejarlas adecuadamente, como todo. Entonces, si yo voy a hacer un loteo, o el municipio hace un loteo, o algún privado, y se voy a abrir calles, entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, que se saquen las plantas de solamente el sector de la calle. Muchas veces vemos que una topadora va y arrasa con todo. Con todo. No importa lo que haya. Generalmente. Deja un peladero. Claro. Entonces ahí sacó las plantas, sacó la tierra de superficial, sacó todo, pone los postes, marca dónde van las calles y vende. Sí, pero mientras tanto, ¿qué es lo que sufrimos los vecinos y el resto de la gente? Cuando hay viento se llueve todo, se vuela todo. Cuando hay lluvia se hacen unos charcos y un barrial terrible. Obviamente. Entonces, todas esas cuestiones son las que nosotros tenemos que ir viendo de modificar o de ir trabajándolo, sobre todo en nuestra zona. Qué trabajo intenso que habría que hacer, ¿no? De conciencia en todos los sectores. Sí. Y de control también en este caso, porque me parece que esas cosas se pueden controlar. Yo creo que es, sobre todo, es una diagramación adecuada. O sea, si uno va a hacer una habilitación para poder hacer un loteo, bueno, la municipalidad puede exigirle que sea de determinada forma, ¿no? Entonces eso es un poco de trabajo también a conciencia o de educación. Volvemos siempre a la educación, fíjense. Con un poquito de educación, con un poquito de interiorización sobre lo del tema, uno puede modificar y hacer que todo sea mucho más sustentable, como decimos, sea más perdurable en el tiempo. Bueno, también tenemos otros factores que, bueno, nosotros en la provincia nos afectan, por ejemplo, lo que es el fuego, ¿sí? Cuando se queman bosques, se pierde biodiversidad, se está perdiendo todo lo que sostiene la cobertura del suelo. O sea, nosotros quemamos, o acá los incendios de pastizales, y todas esas plantas que sostienen, digamos, la parte superior del suelo, se van. Si esas plantas se van, viene el viento y arrastra todo. Se me viene a la memoria también cuando estuvo el problema de los volcanes, la erupción de los volcanes muy cerca de la provincia del Chubut, que muchas tierras también fueron muy afectadas, ¿no? Bien, eso es otra cuestión, o sea, ahí estamos agregando sustrato que tiene otro tipo de calidad, con otro tipo de composición química al suelo. Ha habido algunos estudios que después habría que rastrearlos, en donde en su momento, te estoy hablando hace muchos años atrás, en la época, en la zona de Las Heras, en Santa Cruz, hubo un volcán, y donde había caído no más de 10 centímetros de ceniza fue productivo. Mira. Y más de 10 centímetros contraproducente. Fue contraproducente. Y los lugares donde no había caído ceniza estaban en el medio, o sea, entre los dos extremos. Mira vos. O sea que un poco de ceniza se viene a la tierra. Y a veces sí, o sea, habría que ver bien esos estudios, pero yo me acuerdo, yo era más chica, pero me acuerdo que se habían analizado, y bueno, todas esas cuestiones también varían. Piensen que, bueno, digamos, el crecimiento de una planta es mucho de factores químicos. O sea, si la ceniza aporta un componente químico que ayuda al crecimiento de las plantas, en su cantidad adecuada, va a mejorar ese crecimiento. ¿Sí? Bueno, es lo que me llamaba mucho la atención de Chile, por ejemplo, porque en Chile hay muchos volcanes, están muy cerca y sin embargo son lugares extremadamente verdes, bellísimos. Bien, igual, ojo, porque ahí tenemos todo lo que son los vientos húmedos que vienen del Pacífico, ¿sí? O sea, recuerden que acá tenemos la parte húmeda o vientos húmedos que vienen del Pacífico, chocan contra la cordillera de los Andes, depositan el agua y sigue seco. Claro. Entonces también tenemos ahí un factor climático muy grande. ¿Sí? O sea, está todo favorecido. Claro. Así que bueno, fíjense que las causas son muchas, el hombre está muy metido también, y en ello tenemos, bueno, las consecuencias, ¿sí? La degradación del suelo es importante. Un suelo degradado ya no nos sirve para cultivar, ya no van a crecer plantas para que los animales coman, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y bueno, si no hay plantas, tampoco va a haber animalitos. Si no hay animalitos, ya tenemos una especie de desierto, semidesierto, ¿no? Es una cadena. Es toda una cadena, exactamente. Más allá que después todas las cuestiones climáticas en un suelo degradado nos puede afectar mucho más
que en un suelo que no está degradado. O sea, si yo tengo un suelo con una buena cobertura y llueve, va a correr agua, pero el suelo se va a mantener. Claro. Si yo tengo un suelo totalmente degradado, cuando corre el agua, el suelo también se va a ir. Entonces voy a terminar con un cañadón. Claro. ¿Sí? Entonces, o baja el nivel del suelo. Entonces, bueno, ahí tenemos que empezar a verlo. Y ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que nos, digamos, desde nuestro lugar? Sí, ¿Qué ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? A ver. Sí, ovejas no tengo, así que no puedo mejorar eso. Pero a ver, no se les ocurre nada. regar, no sé. Bueno, miren, a ver, vamos a empezar. Imagínense que tienen una casa y tenemos un patio. Sí. Es sencillo. ¿Qué podemos hacer en el patio? Tengo el patio todo pelado, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tengo un perro que corre por todos lados y me ensucia. Sí. Bueno, por un lado uno tiene que, si vos querés mejorar ese suelo, tenemos que regarlo un poco, ¿sí? Con agua que esté buena. Por otro lado, sembrar. Y ahí un poco viene, ¿qué sembramos? Claro. ¿Qué podemos sembrar? Más acá en la Patagonia, donde encontrar buena tierra por ahí es difícil para sembrar. Bueno, y ahí vuelvo a una de las primeras charlas. ¿Con qué puedo mejorar la calidad del suelo? Y bueno, si puedo hacer un compostaje con todos los residuos húmedos compostables, o sea, restos orgánicos, bueno, yo ahí puedo ir mejorando la tierra de mi domicilio, o sea, de mi pedacito de tierra. Sí. En lo que es digamos, la ciudad, bueno, uno puede trabajar, digamos, cuidar las plazas, ¿sí? O sea, si hay caminos, caminar por donde corresponde, no por el pasto. Claro. ¿Sí? Entonces ahí ayudamos a que mi huella no compacte más la tierra, en donde después tiene que crecer una planta. Otra opción que también se usa mucho, que yo, bueno, en el escrito que les dejé el video está muy interesante, de la licenciada Adriana Bader, ¿sí? Que es del INTA acá de Chubut, sí. En donde ella explica cómo hacen una reforestación con especies nativas para contrarrestar, digamos, el movimiento de tierra que se da cuando hay una mayor desertificación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un médano que es muy, digamos, yo quiero estabilizarlo un poco, uno puede ir y sembrar especies nativas. ¿Por qué nativas y no una palmera? Porque las nativas están acostumbradas a este clima. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, qué lindo es esa costanera verde con plantas hermosas, pero bueno, no es el clima adecuado. Entonces, fíjense cómo uno puede llegar a sembrar mucho más fácil para retener todo el sustrato plantas que son de la zona. Si nosotros vemos la costa de Madryn, tenemos una zona en donde hay mucho pasto, que generalmente se llena de arena y muchas veces tienen que estar limpiándolo, y otra zona frente a lo que es el Sempat y la universidad, que está toda sembrada, o sea que uno, si la mira bien, dice, uy, acá no hay nada, pero en realidad tiene todas plantas nativas sembradas ahí. Es todo, digamos, el cantero del medio, en la costanera, está todo con plantas nativas. Y es muy interesante ir, porque la variedad de plantas que hay es impresionante, y esas crecen solas sin necesidad de regarlas, casi. O sea, con la misma humedad que uno tiene, van creciendo. O si no crecen a la misma velocidad que otras, no se mueren porque no necesitan tanta agua. Y en nuestra zona, que es tan complicado el tema del agua, que ese es otro tema que podemos después más adelante charlarlo, viene bien, digamos, pensar en plantas nativas, ¿sí? Así que bueno, un poco es un panorama, uno puede hacer mucho para luchar contra la desertificación, ¿sí? Y en ese sentido es donde nosotros apuntamos. A veces es más fácil evitar la desertificación que hacer cosas para volver a que crezcan las plantas, sería ir en contra de. ¿Se entiende lo que digo? Así que bueno, ahí es un desafío de cada uno, ¿no? Yo creo que en el accionar de cada uno podemos llegar a trabajarlo desde el punto de vista de, bueno, ¿qué cosas favorecen la certificación? Bueno, ¿qué cosas no tengo que hacer? Bien. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo. Estaba mirando por ahí un poco el programa, una de las recomendaciones que van a aparecer en la página web de la radio cuando nosotros subamos a la columna de ambiente todo este material. Bueno, va a aparecer también uno de los programas de televisión, ¿no? Pampero, que habla también de este tema. Claro, en ese programa, en el minuto más o menos 12, es cuando está la entrevista a esta señora del INTA,
y ahí ella cuenta bien cómo es el proceso por el cual ellas hacen el sembrado de especies nativas para trabajar este tema, ¿no? Muy bien. Bueno, como siempre un gusto, María José. Bueno, gracias. Todo esto podrán verlo, escucharlo, leerlo en la página web de la radio, como ya saben, en www.radiolibre.fm. Tenemos que agradecerte, María José, por haber venido una vez más hasta la radio. Un placer, saludos a todos. María José Esteves en representación del Ministerio de Ambiente de la provincia del Chubut.